Bueno, bueno, agradecer por el espacio que se me da para poder explicar el trabajo que estoy desarrollando, un trabajo nuevo en sí, porque, bueno, que en esta exposición lo que voy a centrar es una revisión historiográfica sobre un periodo del arte cusqueño que, si bien se ha mencionado en libros, publicaciones, pero no se le ha estudiado de manera más incisiva en cuanto a la búsqueda de fuentes, a una reconstrucción histórica que pueda sostener la explicación de estas obras de arte, y en la cual yo veo que es necesario tomar en cuenta, ya que corresponde a un periodo que en estos momentos es coyuntural también para nuestro país, ¿no? Ya que se viene hablando, mencionando sobre la celebración del Bicentenario, en el cual se ha definido desde la perspectiva, bueno, se puede decir centralista de Lima, a 1921 como la fecha de celebración del Bicentenario. En cuanto a lo que se ha dado anterior a ello, anterior a 1821, lo que son las rebeliones de inicio del siglo XIX, que se originaron en la zona del sur de los Andes, o sea, Cusco, Puno y todo lo que es ahora el país de Bolivia, son levantamientos que se han visto expresados también en imágenes, quizás no imágenes relacionadas a una postura crítica contra el sistema virreinal, pero sí obras que han expresado el triunfo de la corona española ante esos levantamientos regionales que se daban en esas zonas. Entonces, lo que busco es tratar de plantear una mirada en el arte del sur andino en el periodo de transición del virreinato a la república, en el cual se han visto entrelazados todo lo que era la tradición religiosa del arte cusqueño, pero también la pervivencia de la imagen del Inca como un punto cohesionador para poder impulsar ciertos programas o ciertas iniciativas de algunos grupos rebeldes, ¿no? Y como también el ingreso de las ideas ilustradas, ¿no? Ideas que eran influencia de la Revolución Francesa, que fue vista de manera que fue visto con desconfianza por el sistema virreinal, ya que Francia en ese momento, o en el momento de la revolución, en la fecha principal de la Revolución Francesa, se declaraba un sistema antimonárquico, y esas ideas iban contra, ¿no? O perjudicaban, o iban a ser perjudiciales al sistema virreinal. Entonces se toman ciertas medidas para poder centralizar y administrar de mejor manera la zona americana dominada por los españoles, y lo cual se expresó a partir de las reformas borbónicas, que incitó a diversas rebeliones o levantamientos desde fines del siglo XVIII a principios del XIX. Bueno, cuando se habla del periodo virreinal, en el siglo XVIII, cuando se definen ciertas categorías para explicar las obras de arte con reminiscencia prehispánica, ¿no? Con reminiscencia de lo inca, se ha definido como parte de un movimiento nacionalista inca. John Rowe consideraba de que la aparición de la figura del cacique, del descendiente inca, tanto en obras como la serie de Corpus Christi, en los retratos, donde lucían su mascapalcha con el uncu, era parte de una forma de resistencia cultural que contraiba a los designios de la corona española, a los designios del sistema político virreinal. Pero esa propuesta de Rowe en sí ha ido siendo replanteada según las propuestas o las investigaciones últimas que se han ido dando sobre la nobleza indígena del Cusco, en el que se ha ido viendo, se ha ido analizando la postura o la acción de la nobleza indígena
como un engranaje que servía al buen funcionamiento del sistema virreinal, en el que este grupo social institucionalizado a partir del alferazgo real o el cabildo de los 24 electores de las 8 parroquias, sirvieron y trabajaron para un buen funcionamiento del sistema virreinal, y en situaciones cruentas, en situaciones donde había guerras, conflictos, luchas sociales, esta institución reafirmaba su fidelidad a la corona española y también reafirmaba su fe cristiana. Esto se revierte cuando se da la rebelión de Túpac Amaru, de José Gabriel Túpac Amaru, quien, tras una corta rebelión que fue derrotada, la corona española, o las medidas que se tomaron para poder conjurar algún tipo de levantamiento de igual magnitud, implicó también implicó que tomar medidas que iban en contra de esta nobleza, y fue donde empezaron a tomarse medidas que implicó la desaparición de obras, por ejemplo de los retratos, como en este caso de Manuela Túpac Amaru, que este retrato se usó en un juicio que se llevaba entre José Gabriel Túpac Amaru y la familia Betancourt por el título del marquesado de Oropesa, que eran las tierras que venían de los descendientes de Huayna Cápac. Entonces, cuando se dio las medidas contra la nobleza indígena producto de la rebelión de Túpac Amaru, las familias nobles en muchos casos desaparecieron, ocultaron cualquier tipo de indicio o imagen que los vinculaba con esa defensa de ser descendientes legítimos de Huayna Cápac. Entonces este cuadro desapareció, lo ocultaron bajo una imagen del Cristo de los Temblores, y Francisco Stasny en los años 70 lo encontró, lo restauraron y ahora está en el Museo de Arte de Lima. Pero también hay otro punto en el que hay en este marco de ver la sociedad cusqueña como parte o del siglo XVIII como parte de un movimiento nacionalista inca, que Stasny, por ejemplo, plantea que dentro de esta etapa final, próxima al levantamiento de José Gabriel Túpac Amaru, estaban la manifestación de este cuadro, que es el huerto o el jardín universitario, que lo encaja dentro de esa postura de un renacimiento inca, en el cual asocia a esta universidad con, por un lado, las posturas tomistas, la defensa de las posturas de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, pero también una postura más abierta en relación a las reivindicaciones de la nobleza indígena, en contraposición al colegio de San Bernardo, que era regentado por los jesuitas, que los ligaban a posturas más flexibles como el probabilismo, o estaban ligados a sectores sociales más afincados a los criollos o españoles. Entonces Stasny trata de dar una diferenciación doctrinaria y política a partir de estas dos instituciones. Por un lado, el seminario o el Colegio de San Bernardo, se puede decir, de una postura teológica probabilista, y por otro lado la Universidad San Antonio de Abad, que tiene se ajusta a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Ahora, lo curioso de esta universidad es que en el momento que se mandó a hacer esta pintura, estaba siendo dirigido por Armendáriz. Bueno, esta pintura está alrededor de 1775-76, y Armendáriz, cuando se dio la rebelión de los hermanos Angulo en 1814, va a tener una postura favorable a este levantamiento, va a apoyar. Armendáriz para esa época va a estar bastante anciano, pero se conoce la postura que él ha tomado, lo cual hace ver, y también viendo que muchas de las personas que se rebelaron durante el siglo XIX, que dirigieron levantamientos en el siglo XIX, fueron educados en la Universidad de San Antonio de Abad. Por ejemplo, Luna Pizarro, que es también un jefe militar y también fue religioso, que estudió aquí y fue parte de todo el proceso de independencia. Entonces, el jardín universitario no tanto significa la extensión de un renacimiento inca que
se define dentro de la historiografía del arte, sino es el punto inicial es la cantera de las nuevas ideas que se van a dar en la ciudad de Cusco y también las que van a ser el semillero para las posturas contra el sistema colonial que se van a expresar durante el siglo XIX. Ahora, aparte, en el contexto ya, se puede decir, más conflictivo de la sociedad cusqueña, que se expresa en el levantamiento de Tupac Amaru, está la respuesta política y a la vez religiosa que se da cuando es derrotado esta rebelión. Una imagen bastante significativa de este triunfo de este triunfo contra el ejército, contra la rebelión de Tupac Amaru, es este cuadro que fue mandado a realizar por Pumacahua, precisamente relacionado al triunfo que él, como militar, que era noble indígena, logra contra Tupac Amaru, que se expresa en este detalle en la parte central del cuadro, donde, bueno, está el arcángel Miguel, pero en la parte inferior hay un puma que está combatiendo contra un dragón, como una especie de relación, bueno, una forma de simbolizar este conflicto que existió entre ambos grupos, ¿no? El puma, muchas referencias al mismo apellido y también a la condición que Pumacahua se definía para sí, en contra del dragón que también está asociado a la Amaru, que precisamente también es una forma de simbolizar a Tupac Amaru. Las escenas que están en la parte de la parte inferior, por un lado está una procesión en este lado, en el lado derecho, está una procesión de la familia de Pumacahua rindiendo o afirmando su fe ante la Virgen, y en el otro lado son escenas de batallas. Otra imagen similar está en la iglesia de Chincheros, que igual utiliza ese conflicto. Es un conflicto también que se da en el entorno o en el aspecto teológico, en cuanto a la lucha de las virtudes y los vicios, que más adelante también se va a ver, o es una relación, o es un conflicto del alma humana que va a ser recurrente en la pintura virreinal. Bueno, hay otras pinturas de este periodo, por ejemplo, como este cuadro que está en tinta, bueno, que estaba en tinta, que actualmente no ha desaparecido, que es de 1792, que representa el cerco y la represión que se da en tinta contra el ejército de Tupac Amaru, donde también describen un acto milagroso en la parte central del cuadro, donde la Virgen rescata a una persona, Joseph Villaquinta. Bueno, son pinturas que están relacionadas a ese proceso, ¿no? Pumacahua va a ser una figura muy interesante en cuanto a representación de obras de esta época. Va a estar relacionado, por ejemplo, este cuadro donde se representa la batalla de Huaqui, que es una batalla donde confronta el ejército realista contra el ejército del norte que venía del Río de la Plata. El Río de la Plata ya había iniciado su proceso de independencia a través desde Tucumán mandan ejércitos para poder avanzar en función a consolidar la independencia que ellos estaban declarando, y hay una confrontación en el cual Pumacahua, junto con al mando de Goyeneche, que era un arequipeño realista, logran derrotar al ejército patriota que venía del norte de Argentina. Esto en cierta manera me ha hecho ir viendo de que para poder entender toda la producción artística que se ha dado en el Cusco en cuanto a las luchas que se van dando en relación al proceso de independencia, no es posible entenderla si se ve solo delimitado dentro del territorio actual peruano, ya que tengamos en cuenta, y como mencionaron en una anterior ponencia, cuando hablamos de época virreinal, hablamos de un virreinato que no estaba limitado bajo las
reformas políticas que actualmente tiene cada país, ¿no? En ese momento las reformas borbónicas recién habían configurado o conformado el Río de la Plata, se había formado la audiencia de Charcas que lo separaba del virreinato peruano, y todas las guerras y conflictos que se dieron han estado asociados entre estos países. La influencia que ha tenido Argentina sobre Cusco es notorio, tanto en la cuestión simbólica, ya que se ha visto en algunas obras que hay influencia en tanto los símbolos de referencia a la Revolución Francesa, y también los planes políticos que se planteaban y debatían en Argentina eran en función a formar una monarquía donde el linaje inca volviera a tomar el control, ¿no? Y se defina un rey a partir de los descendientes de la nobleza indígena. Hubo una propuesta para que sea Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano de José Gabriel Túpac Amaru, que había sido desterrado, había sido prisionero. Ya la segunda década del siglo XIX lo liberaron y fue llevado a Argentina, a Buenos Aires, y vivió de una pensión que le dio el Estado argentino hasta su muerte. Entonces, los debates que se originaron en Argentina era precisamente en cómo se iba a constituir este nuevo sistema político que iba a hacer después de la separación de España. Entonces, Manuel Belgrano planteaba definir un rey inca, que generó debates hasta peyorativos al considerar a los incas como personas que estaban en las chucherías, que eran ebrios y hasta raciales. Eran debates que en cierta manera no tanto políticos, pero expresaban esas inquietudes de poder unificar de nuevo todo el territorio que anteriormente fue el Tahuantinsuyo, pero tomando en cuenta que el Cusco sí era un foco importante para poder centralizar toda esa región. Entonces, cuando surgieron representaciones iconográficas en el Cusco durante las rebeliones, se daba bajo la figura de poder reconstruir un sistema político similar al Imperio Inca. Un ejemplo de eso es un proyecto de retrato que hizo un cura que apoyó a los hermanos Angulo, Carrascón, en el que mandó a hacer a un artista cusqueño, Pascual Olivares. Pascual Olivares es un artista que muy poco se conoce, y un problema también del arte de la primera mitad o de los inicios del siglo XIX es que muchos de los pocos artistas que se han ido identificando, no hay un estudio más a fondo de la actividad que han tenido, y las obras muchas veces han ido desapareciendo o sea, se conocen muy poco aún. Pero Carrascón tenía un proyecto, por un lado apoyaba la rebelión de los hermanos Angulo, pero también tenía un proyecto desde la manifestación de formas simbólicas que puedan expresar cuáles eran los planes políticos y el programa que tenían los hermanos Angulo. Uno de esos fue el retrato de José Angulo, donde era un retrato individual de cuerpo entero, donde estaba acompañado de dos especies de columnas donde señalaban las ciudades y los lugares que se habían levantado, ¿ya? Tanto en Cusco, Puno, en La Paz, que ya antes de 1814 habían ido planteando sus declaraciones y juntas de gobierno independentistas, como también la idea de crear una bandera. Desde 1814 ya hay una propuesta de una bandera. Esto es una reconstrucción hipotética bajo los documentos que se han encontrado sobre desde esta época, donde los colores que usaban era el azul y el blanco, el sol o dos soles, era una representación de que el territorio americano empezaba donde nacía el sol y donde terminaba, o sea, del Atlántico al Océano Pacífico. Porque el proyecto en sí de los hermanos Angulo, que también tenía coordinaciones con Argentina, era precisamente reunificar el territorio americano bajo un sistema monárquico parlamentario, donde el rey, como ya le reitero, era un descendiente de los incas. Cuando ya derrotaron a los hermanos Angulo,
y ya se dio el proceso definitivo del triunfo de la independencia a partir de la batalla de Junín y Ayacucho, Bolívar llegó al Cusco, en el que en ese momento un artista joven, Santiago Juárez, en 1925 prepara un emblema, un escudo dedicado a Bolívar, bajo ciertos elementos simbólicos que están asociados a la Ilustración, que posiblemente haya sido influenciado bajo las ideas liberales que venían de Argentina. Bueno, y Argentina también era se estaba desarrollando un liberalismo de influencia francesa. Entonces, los elementos que incorporó Juárez para la creación de este escudo incorpora elementos que están dentro del escudo de Argentina, ¿no? Como es el gorro frigio, que representa la libertad, o fue usado como un elemento que simboliza la libertad en Francia durante la Revolución Francesa. Bueno, es un error histórico en sí, ya que el gorro frigio era lo entendieron como el gorro que representaba la libertad a los esclavos en la época romana, pero en la época romana el gorro que le daban a los esclavos libres era el pidio. Pero bueno, o sea, este escudo o estos elementos de influencia jacobina se incorporaron en el escudo de Bolívar, y además se incorporaron elementos incas, ¿no? Como el arcoíris, el ushnu o el puma, Manco Cápac y Mamaoyo también en un detalle inferior del escudo, que posiblemente no haya sido de agrado de Bolívar, porque al final se quedó en el Cusco, a pesar de que haya sido un regalo que se le había entregado. O bueno, no hay una explicación clara de por qué se mantiene en el Cusco este cuadro, que lamentablemente está en un depósito, ¿no? O sea, no está en exhibición. Otra influencia que se da dentro del arte cusqueño de esta etapa de transición son la lucha de las virtudes con los vicios. Cuando Carrascón o diversos clérigos que empezaron a apoyar a los levantamientos rebeldes de los mestizos, criollos o indígenas, planteaban o figuraban el antagonismo entre las virtudes como la justicia, la fe, contra lo que representaba lo español, que eran los vicios. Hasta los catalogaban por un momento similar a los sarracenos. Entonces, esta lucha que se daba en el arte, que es contextualizada en distintos momentos, como por ejemplo la lucha contra los moros o la lucha contra los indígenas, la iglesia patriota, se podría decir, empezó a usar estas figuras a través de los sermones para contraponerse al sistema virreinal, haciendo de que los españoles representaban algo similar a lo que eran los vicios, ¿no? Y estas figuras, estas imágenes de este contraste que hay entre los vicios y las virtudes es algo muy constante en la pintura cusqueña, bueno, en la pintura virreinal en general. Y en cuanto se plasma esto en las pinturas ya propiamente patrióticas, republicanas, se representa el triunfo de estas virtudes, ¿no? En este caso, la patria representada como mujer, sentada sobre esta carroza, que es una carroza de triunfo, está siendo coronada tanto por la prudencia y la esperanza, que son símbolos que constantemente han sido usados dentro de la iconografía religiosa para describir ciertas cualidades, tanto de María o actitudes que el hombre tendría que asumir para salvar el alma y alcanzar la vida eterna. Entonces, esta imagen se va a volver como emblemática e importante para describir esta nueva sociedad republicana. En el Cusco se van a producir monedas a partir de 1927, alrededor de 1927, justamente utilizando esta imagen. Otro personaje bastante importante que es necesario tomar es la presencia de Gamarra en el Cusco. Gamarra es cusqueño, pero cuando llega al Cusco, después ya del triunfo del ejército patriota, él plantea ciertas reformas, ciertos cambios. Dentro de uno de ellos es retirar, por ejemplo, la Virgen de Sunturhuasi y el Santiago Matamoros, que estaba en la entrada de la Catedral del Cusco, que son pinturas que
representaban el triunfo de la corona española contra el ejército inca, el ejército de Manco Inca, cuando se estaba dando la resistencia en Vilcabamba. La figura del Inca vuelve a aparecer bajo ciertas modificaciones. La mirada que se tiene sobre el Inca es distinta a la del siglo XVIII. Una cuestión muy diferenciada sobre el Inca, la representación de los Incas en el siglo XIX es, por ejemplo, el tocado, que es algo como un turbante, que se diferencia del yauto con la masquepacha que usaban la nobleza indígena para representar a sus antepasados o para representarse ellos mismos como descendientes o nobles incas. Luego también se plantean nuevas composiciones iconográficas que transforman esas efigies o esa secuencia de gobernantes incas que en la época virreinal culminaba con los reyes, los Habsburgo y bueno, con los Borbones, pero en este caso desaparecen la historia o el periodo virreinal, pasando de Atahualpa no necesariamente es ni San Martín ni Bolívar, sino es una figura universal del libertador. Ahora, lo que quiero concluir es que a medida que he ido un poco indagando, porque esto es más un trabajo de revisión bibliográfica, ya que estas obras merecen en estos momentos hacer un estudio más específico, documental, conceptualizar estas obras, hacer una reconstrucción tanto de los artífices, de las ideas que han girado en torno a estas obras, pero la necesidad también es ver todo este proceso como una independencia regional que no solamente se ha expresado o ha sido un hecho aislado de Cusco, sino que este proceso ha estado ligado con los procesos de independencia o las rebeliones o levantamientos anticoloniales que se estaban dando en Bolivia y en Argentina. No, más aún ya, según, se conocen de que muchos de los que se han revelado, por ejemplo, en La Paz, en 1808, eran procedentes de Arequipa, de Cusco, de Puno, igualmente en Argentina. O sea, ha sido procesos de guerra de esa década, al menos en la segunda década del siglo XIX, en el cual no había banderas específicas de una región, ¿no? Sino que estos representaban intereses en común en función a establecer ciertos sistemas monárquicos que trataban de recuperar un sistema autónomo bajo la figura del Inca. Y en sí, la figura del Inca como la representación de un sistema anticolonial no se ha expresado en la época o en el siglo XVIII como se ha entendido a partir de la idea de un renacimiento inca, desde las obras del Corpus Christi, los retratos individuales, sino que la figura de lo inca como anticolonial recién se manifiesta en el siglo XIX con el levantamiento de diversos sectores mestizos y criollos que se dieron en diversas partes de la región surandina, ¿no? Eso sería todo.